Estimados estudiantes, tenemos la unidad 1, el mundo y las finanzas internacionales, y finalizaremos con los 3 últimos temas que quedaron pendientes para esta sesión de clase. Tenemos el origen, desarrollo, influencia internacional y programas de medidas adoptadas para aliviar las crisis financieras internacionales, conocidas como efecto tequila, efecto dragón, efecto vodka, efecto samba y efecto tango. Tema 2. La globalización y las finanzas internacionales. Tema 3. La crisis mundial de la deuda externa y su incidencia en las finanzas internacionales. Los objetivos de esta clase es conocer la importancia del comercio internacional y la globalización. 2. Valorar las transacciones que se llevan a cabo en el ámbito de las finanzas internacionales y su organización. Para este primer tema, tuve que realizar una síntesis de cada uno de los efectos de la crisis financiera para poderlo abordar de esta manera. Voy a dar lectura de cada uno de los efectos para que podamos interpretar el motivo al cual llevó esta crisis. Tenemos el efecto vodka. Esta crisis financiera rusa causó el efecto vodka en agosto de 1998. Un declive profundo en el precio del petróleo tuvo consecuencias severas para Rusia. Sin embargo, la causa primordial de esta crisis financiera no fue directamente la caída de los precios del petróleo, sino el resultado de la falta de pago de los impuestos para la industria energética y manufacturera. El efecto samba. La crisis rusa llega hasta Brasil. Socios comerciales de Rusia en 1999, cuya economía se fue deteriorando rápidamente en la medida en que la turbulencia financiera se intensificara en los mercados internacionales por los problemas de Rusia. En un intento por contener una masiva fuga de capital, las tasas de interés brasileñas tuvieron más del 30% anual de deuda interna del país, aumentando aún más. Con la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional y las otras instituciones financieras internacionales, se otorgó un paquete de préstamos por 41.500 millones de dólares, que sumado a la implementación de una fuerza disciplinaria fiscal logró detener el efecto samba. Tenemos el efecto tango. Es el nombre que se le dio al fenómeno económico ocurrido en enero del 2014, cuando la bolsa de todo el mundo sintieron el impacto de la devaluación del 17% del peso argentino. No solo los mercados de España, Chile y Estados Unidos registraron caída de sus acciones, sino también las monedas de India, Turquía y Rusia fueron golpeadas por el efecto tango, al ser socios comerciales de este país suramericano. Tenemos el efecto tequila. Es el nombre de la crisis económica de México de 1994, que también tuvo repercusiones mundiales. Esta crisis fue provocada por la escasez de divisas internacionales registrada durante la entrada en vigencia del Tratado Libre Comercio entre México y Estados Unidos, que produjo una gran devaluación del peso mexicano. De acuerdo con el periódico Cronista de Argentina, a una semana del inicio del proceso de la devaluación de la moneda mexicana, entonces el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de un crédito por 20.000 millones de dólares para el gobierno mexicano,
que le permitiera garantizar a sus acreedores el cumplimiento de sus compromisos financieros en dólares y no extender el efecto tequila. Tenemos el efecto dominó. Este término ha definido el efecto de casualidad de la crisis económica. Un ejemplo reciente es la crisis económica de Grecia del 2015, que provocó no solo el sistema financiero griego quebrara, sino que arrastró a otros países de la zona euro, como España e Italia, debido a que Grecia no es un país aislado, sino que son economías tan fomentadas por agencias internas y externas, como son las instituciones bancarias y la importación y exportaciones de bienes. Por eso, los países europeos, especialmente Francia y Alemania, que tienen grandes inversiones de deuda en estos países mediterráneos, empezaron a trabajar conjuntamente no solo para salvar a Grecia, sino a ellos mismos y así para el efecto de la caída en secuencia de su economía como ficha de dominó. El efecto dragón fue una crisis que se presentó en 1995 como el desplome de las exportaciones de los países asiáticos, el colapso de la rentabilidad empresarial y el endeudamiento insostenible de empresas y gobiernos. A partir de 1996 se comenzaron a ver la caída y el crecimiento económico por parte de los países como Japón, China y entre otros. Vamos con el segundo tema, que es la globalización y las finanzas internacionales, ya que este tema es bastante amplio, su materia. Yo también hice una síntesis sobre lo que voy a abordar y voy a dar lectura del mismo. Las principales características de la globalización económica precisan en qué consiste la globalización financiera y resalte el papel de los inversores institucionales en la nueva finanza. Asimismo, incluye que la globalización financiera ofrece nuevas oportunidades y que es responsabilidad de nuestro aprovechamiento. Los factores que más contribuyen a la creciente globalización incluyen: 1. La reducción de las barreras comerciales. 2. La estandarización de bienes y servicios a nivel mundial. 3. El encogecimiento del espacio geográfico. 4. El colapso del sistema comunista y el fin de la Guerra Fría. 5. El movimiento mundial hacia el liberalismo. 6. La liberación financiera iniciada en la década de los 80. La crisis mundial de la deuda externa y su incidencia en las finanzas internacionales tenemos como definición que es un conjunto de obligaciones que tiene un país, tanto el sector público como el privado, con respecto a otros países o instituciones. Es por tanto el total de la deuda pública contraída por el Estado y sus instituciones y la privada contraída por empresas y familiares de un país que está en manos de acreedores extranjeros, ya sea estos particulares e instituciones financieras. Como último tema de esta unidad tenemos las crisis financieras internacionales. Una de las múltiples crisis que tenemos, abordo solamente dos: la liquidez y solvencia. Como su definición dice, tienen claridad con los casos puros de liquidez en el ámbito de una entidad financiera. También es la situación cuando consideramos a un país. Por otra parte, los indicadores de solvencia de un país dependen de si
estamos evaluando la capacidad de pago de la deuda mantenida por no residentes, que son deudas externas, o si estamos evaluando la capacidad de pago del sector público. La siguiente crisis es el riesgo sistemático. El riesgo sistémico. Se define como sector financiero o bancario. No es exclusivo del área financiera o su impacto negativo por alcanzar a organizaciones en todos los sectores públicos o privados. Tenemos ejemplos de ellos: las fluctuaciones cambiarias, la inflación, incremento de la tasa de interés, conmoción social o política de un país, guerra, migraciones, cambios climáticos, desastres naturales, terremotos e inundaciones. Como conclusión de esta unidad, hice una síntesis donde puedo decir que las desigualdades económicas y sociales tienden a acentuarse pese a la revolución tecnológica que experimenta actualmente la economía mundial. La globalización ha producido el tradicional esquema de división internacional del trabajo, haciendo cada vez más complejo el entrelazamiento y la interdependencia de la economía, pero sin modificar el esquema asimétrico tradicional. Además de que la mayor parte de los países del mundo se debate entre la pobreza y la imposibilidad de elevar su capacidad competitiva con los mercados internacionales. En este nuevo escenario, la apropiación y el desarrollo de conocimiento se constituye en condiciones imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de la población y aumentar las posibilidades de una inserción más ventajosa en el mundo a cada uno de la globalización. Esta ha sido la exposición de esta última unidad y espero que, aunque es amplia, pero lo quise realizar de una manera más concisa para el conocimiento de esta unidad que estamos terminando de estudiar. Me despido de ustedes agradeciendo de antemano que estén estudiando este tema y estoy a su disposición por cualquier tipo de consulta. Gracias.